¿Cuáles son los pueblos originarios de la Argentina? Los pueblos indígenas que se consideraron en las cédulas censales fueron: Región Central, Tobas, Pilagas, Mocovíes, Matacos, Chulupies, Chorotis y Chiriguanos. Región Noreste, Guaraníes y Cainguas. Región Noroeste, Aymaraes y Quechuas. Región Central Sur, Tehuelches, Araucanos, Quenaquén, Yamanes y Onas. Los tehuelches, Aoniquenco, Patagones son un pueblo indígena de la Patagonia en América del Sur, cuyos exponentes actuales viven en Argentina y ya se extinguieron en Chile. El nombre complejo tehuelche ha sido usado por investigadores en sentido amplio para agrupar a un conjunto de pueblos amerindios de la Patagonia y la región pampeana. Diversos especialistas, misioneros y viajeros han realizado propuestas para agruparlos, teniendo en cuenta la similitud de sus rasgos culturales, su vecindad geográfica y sus idiomas, aunque entre ellos se hablaban idiomas que no estaban emparentados entre sí, y su distribución geográfica según el cronista Antonio Pigafetta de la expedición de Fernando de Magallanes en 1520, este llamó Patagonia a los indígenas que encontró en la bahía San Julián. En su Historia General y Natural de las Indias el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo en 1535 explicó que nuestros españoles les llaman patagones por sus grandes pies, con lo que está de acuerdo el historiador Francisco López de Gómara en 1552. De esta forma, el primer nombre que usaron los españoles para referirse a los tehuelches fue el de patagones. Sin embargo, algunos investigadores sin bases verificables especularon que Magallanes podría haberse inspirado en el monstruo con cabeza de perro de la novela Prima León de 1512, llamado Patagón. 34 De acuerdo a la opinión más difundida, la palabra tehuelche proviene del mapudungún chehuelche, cuyo significado sería gente bravia, gente arisca o gente de tierra estéril. Otra versión sugiere que podría derivar del nombre de una de sus parcialidades, los Teusen, más la palabra mapucheche, que significa gente o pueblo. El término aoniquenque es una castellanización del nombre que se dan a sí mismos, aonequenc, sureño. La clasificación de los pueblos indígenas que habitaron la región pampeana y la Patagonia es confusa a causa de los distintos términos que se utilizaron para denominar a los grupos poblacionales nativos de esas regiones del sur de Sudamérica. Son varias las causas que dificultan el establecimiento de una clasificación única y acabada. Entre estas circunstancias cabe mencionar la extinción de algunos de estos pueblos, sumado a las vastas extensiones que impidieron que los exploradores españoles que los reconocieron tomaran contacto con todos los grupos o, en otros casos, que las migraciones estacionales que solían practicar, recorriendo grandes distancias hicieran que quienes los observaban sobreestimaran el número de individuos de un pueblo o el rango de distribución de un idioma. Conjuntamente con todas estas causas, la irrupción de los mapuches o araucanos desde el oeste transformó profundamente su realidad cultural, mixogenizando y absorbiendo a las etnias de la Pampa y centro y norte de la Patagonia, produciendo la araucanización de gran parte de los antiguos habitantes. Finalmente, la posterior conquista del desierto llevada a cabo por el ejército argentino condujo a la casi extinción de estas comunidades indígenas. A todo este panorama se suma el desacuerdo entre los investigadores. A fines del siglo XIX los exploradores como Ramón Lista y George Chauort Muster los llamaron Tsoneca, Tsónico, Chonic. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que el río Chubut separaba a dos grandes subdivisiones, los tehuelches meridionales y tehuelches septentrionales, y que los primeros se extendían por el sur hasta el estrecho de Magallanes, mientras que los segundos llegaban por el norte hasta los ríos Colorado y Negro. La presencia o no de tehuelches en la región pampeana es motivo de desacuerdo entre los investigadores, que tampoco se han puesto de acuerdo sobre la existencia de una subdivisión separada denominada Pampa, y de cuál es la relación y límites que tenían con los mapuches. Las diferentes etnias conocidas con el término amplio de tehuelches hablaban idiomas cuyo número y relación han sido objeto de opiniones distintas. Para Roberto Lehmann Nietzsche las lenguas,
de la Pampa y la Patagonia se dividían en dos grupos, las lenguas tzon y las lenguas et. La evidencia disponible distingue entre 6 lenguas en el complejo, las de la familia Achon, Teusen, Aonekeng, Selknam y Aus, el idioma de los Gununakune y el idioma de los Querandíes. La lengua de los Aonekeng parecería más estrechamente relacionada con la de los Teusen, Tzon centro-oriental. Estas a su vez guardan un parentesco más cercano con los idiomas de la isla grande de Tierra del Fuego, Tzon meridional. Se ha propuesto que existe una relación entre estos 4 idiomas y el idioma de los Gununakune. Escalada consideró que todo el complejo tehuelche tenía un tronco lingüístico común, que denominó Ken, gente. Hasta el siglo XIX se reconocían los siguientes idiomas: los Gununakune hablaban el Gununa Yahuch, o Geu con diéresis Neu con diéresis y Ajech, o Puelche, o Gununakune, cuya relación con los demás idiomas del grupo es discutida y a menudo se lo considera una lengua aislada a falta de más información. Los Choneca centrales, es decir, los ubicados en las actuales provincias del Neuquén, Río Negro y el norte de la del Chubut, entre los Gennakenca al norte y los Aonekenca al sur, hablaban el idioma llamado Pea con diéresis Kikin, Peenkeng. En la Patagonia central existía asimismo un antiguo idioma de transición entre el Penkenk y el Aonekenk, llamado Teues, Teusun, Teusenkenko Teusen, y fue paulatinamente suplantado por las voces Aonekenk. Sin embargo, gran parte de la actual toponimia de la meseta central conserva aún hoy sus raíces Teusun, como por ejemplo el vocablo, Chupat, del cual proviene el nombre de la provincia, Chubut. Finalmente los Aonekenk, sureños, hablan el idioma conocido habitualmente como Tehuelche o Tzoneca o Aonekenk, que constituye el idioma actualmente más estudiado del grupo y el único que continúa siendo usado. Existe un grupo de gente que intenta recuperar su lengua a través del programa Komskneguineaukoyaien, no me da vergüenza hablar en tehuelche. Se ocupan de la difusión de la lengua y su cultura a través de la organización Buena y SHEPEC, que cuenta con un blog de difusión. En 1864 Unziker registró un vocabulario y fraseario del idioma que llamó Genaken en el área de Viedma. En 1865 el explorador Jorge Claraz recorrió desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el Chubut siendo guiado por algunos guías hablantes del Gununayage con diéresis ch, recogiendo topónimos, léxico y frases en su diario de viaje de exploración al Chubut, 1865-1866. En 1913, Lehmann Nietzsche utilizó los datos recogidos por Unziker y por Claraz para crear un vocabulario comparado de idiomas tehuelches, el grupo lingüístico tchon de los territorios magallánicos. En 1925 Arrington recogió algunas palabras de hablantes bilingües, tehuelches que publicó en 1946 en su contribución al estudio del indio Gununakune, afirmando que llamaban a su idioma Gununayaghi-Chopampa. En los años 50, Rodolfo Casamiquela recogió de varios ancianos un vocabulario, canciones y oraciones, esbozando un análisis morfosintáctico. En 1960 Anna Gerzenstein realizó una clasificación fonética fonológica en su Fonología de la lengua, Gununakae con diéresis na. En 1991 José Pedro Viegas Barros esbozó una proyección morfosintáctica en clarificación lingüística de las relaciones interculturales e interétnicas en la región pampeano-patagónica, y en 2005 desarrolló una descripción fonológica en Voces en el Viento. 7 El puelche es una lengua muerta. Casamiquela da nombre y apellido del último hablante de este idioma, el señor José María Cual, muerto en 1960 a la edad de 90 años en los tehuelches. Aunque móviles, sus movimientos grupales solían ser circuitos, predominantemente de oeste a este y viceversa. Durante cada temporada tenían sitios donde instalaban sus campamentos, llamados Aiko-Aiken por ellos y tolderías por los españoles y criollos. Cada una de sus agrupaciones estaba integrada por nexos de parentesco y tenía un territorio específico de caza y recolección. Los límites solían estar precisados ancestralmente por accidentes muchas veces poco notorios, una loma, un abrevadero, una hondonada, un árbol importante.
En caso de que una agrupación no pudiera satisfacer sus necesidades en su propio territorio, debía pedir permiso a agrupaciones vecinas de la misma etnia para aprovechar los recursos de sus territorios. Una transgresión a esta norma solía implicar guerra. De un modo análogo, al ser fuertemente exogámicos, los varones se veían obligados a buscar compañera matrimonial en otros grupos y solían practicar el trueque de mujeres. Esta norma reforzaba los vínculos de unidad étnica. No pocas veces, en lugar del trueque se practicaba el rapto de mujeres, conducta que casi siempre derivaba en guerras intraétnicas. Como en el caso de muchas otras etnias que no desarrollaron una estructura estatal, los tehuelches no poseían un sistema religioso organizado, liturgia y estructura vertical. Sin embargo, como todos los vámpidos, tenían un corpus de creencias basadas en mitos y ritos propios, los cuales eran narrados y actualizados por los chamanes, quienes también ejercían la medicina con la ayuda de los espíritus evocados en los mismos. Los tehuelches creían en diversos espíritus telúricos, además de una deidad suprema creadora del mundo pero que no interviene en él. Una de las versiones cosmogónicas del mito de creación es aquel según el cual la deidad llamada Kooch ordenó el caos creando los elementos diferenciados. De manera similar, los Selknam de Tierra del Fuego narraban un mito análogo según el cual el creador del mundo, una deidad conocida como Kenos, variante de Kooch a través de una raíz común, habría enviado a la actual Patagonia, por medio de Temaukel, a Elal, hijo del gigante Noschtej, quien creó a los humanos, y les enseñó el uso del arco y las flechas. En esta cultura se aceptaba la existencia de un espíritu maligno, llamado Gualicho. En el siglo XXI la mayoría de los tehuelches se consideran cristianos. Época prehispánica. Hace 6.000 años surgió la industria toldense, caracterizada por puntas de proyectil subtriangulares bifaciales y raspadores laterales y terminales, cuchillos bifaciales y herramientas de hueso. Más tarde, entre los 4.000 y 3.000 años a.C., aparece la industria casapedrense, caracterizada por una mayor proporción de instrumentos líticos confeccionados sobre láminas, probablemente como una muestra de la especialización en la caza del guanaco, lo cual también está presente en los desarrollos culturales posteriores de los tehuelches. Desde ese momento y hasta la llegada de los europeos, inicios del siglo XVI, los tehuelches poseían un modo de vida cazador-recolector en el que hacían uso de una movilidad estacional, desplazándose en pos de las manadas de guanacos. Durante los inviernos se encontraban en las zonas bajas, vegas, mallines, costas, orillas de los lagos, etc. Y durante el verano ascendían a las mesetas centrales de la Patagonia o a la cordillera de los Andes, en donde tenían entre otros sitios sagrados el Cerro Chaltén.